Del Mar Menor vamos a hablar con alguien que pescó en él hasta que se jubiló cuando tenía 58 años. Jesús Antonio Gómez Escudero ha plasmado en un libro Toda una vida en la pesca, así se titula la publicación, Toda una vida en la pesca. Lo saludamos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Luis. Gracias por acompañarnos. Toda una vida en la pesca en el Mar Menor y también en el Mar Mediterráneo, ¿no? En la costa. Sí, bueno, se iba alternando Mar Menor y Mar Mediterráneo cuando me dedicaba a artes menores. Y a partir del 94 en un barco de cerco solo Mediterráneo hasta el 2004 aproximadamente. ¿Con cuántos años se jubiló con los que acabamos de decir? Me jubilé con 58. Y por las reducciones que tiene la pesca, ¿no? Por ser grupos de riesgo. Y empecé en el año 71, con 14 años, en la pesca. Toda mi vida me he dedicado a la pesca. ¿De la jubilación hace 7 años aproximadamente? 7 y pico, sí. 7 y pico. Y el Mar Menor imagino que se lo conocerá palmo a palmo, ¿no? Hombre, no quiero pecar de arrogante, pero con los años que he llevado, sí, algo conozco, sí. Sí. ¿Y cuántos años entonces recorriendo el Mar Menor? Desde que comenzó, siendo muy pequeño, ¿no? Pues desde el 71 hasta el 94, y luego del 2004 pues hasta el 2015 o por ahí más o menos. ¿Y cómo ha evolucionado la pesca en el Mar Menor en las últimas décadas? Yo recuerdo que mi abuelo me decía que los barcos iban a vela, los de pescadores, quiero decir, que no llevaban el motor que ahora vemos, ¿no? Sí, yo no llegué a pescar a vela, empecé ya cuando ya había motores, pero bueno, sí es verdad que en el auxiliar, que es donde realmente se realizan las faenas, íbamos a remo. ¿A remo? A remo cuando hay viento en contra y todo eso, entonces estábamos preparados físicamente. Oye, ¿se está pescando algo ahora en el Mar Menor? Sí, sí se pesca algo todavía, sí. Aunque la temporada, por ejemplo, la del langostino que empezó el 1 de mayo, sí, me comentaban los compañeros que sí, a razón de 20, 25 kilos, 10, 5, 6, depende. Y algo de dorada también, sí. Langostino y dorada fundamentalmente es lo que se pesca. Sí, ahora mismo sí. Bueno, sale alguna especie accidental, pero la mayor parte de las capturas son langostino y dorada. ¿Y cuál es su parecer, su opinión sobre el Mar Menor? ¿Qué opina sobre el estado actual del Mar Menor? Una pregunta muy difícil. Bueno, el Mar Menor bien no está, eso sin duda ninguna. Y desde mi punto de vista, hace años que se tienen que haber tomado medidas para no llegar a esta situación que tenemos ahora ya, si no dramática, pero sí bastante delicada, ¿no? No fue el caso, no se tomaron medidas y nos vemos en la situación que nos vemos. Usted fue patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar. ¿Los pescadores con los que usted habla temen que el Mar Menor deje de producirles el sustento? Yo creo que en los 2 últimos años sí. Anteriormente no, porque no notaban mucho la diferencia de ingresos económicos, porque la dorada suplía la falta de capturas de otras especies, que tengo que aclararlo, ninguna se ha extinguido. Bueno, hasta hace poco tiempo, ¿no? Ahora ya no lo sé, últimamente no lo sé, pero no se ha extinguido ninguna. Pero sí es verdad que de la mayoría habían bajado las capturas, pero la dorada se multiplicó entre el precio, porque es una especie que soporta muy bien el precio en el mercado, y con la normativa que salió en Europa de tamaño, se multiplicó posiblemente por 10. ¿Y hay relevo familiar o no familiar en la profesión? ¿Hay alguien de la familia que vaya a seguir sus pasos como pescador? De la familia no. Después de 5 generaciones, hasta donde yo tengo constancia, en la familia no hay relevo generacional, pero sí es cierto que en el resto de compañeros de familias de pescadores sí hay bastante relevo generacional. Posiblemente no, lo puedo afirmar que más que en los pueblos del entorno, incluso en los pueblos de la comunidad, precisamente por el Mar Menor. Cuéntenos alguna anécdota que haya vivido a lo largo de su vida como pescador. Bueno, anécdotas tengo muchas, ¿no? Pero la que recuerdo ahora mismo es estando en el Mediterráneo, porque los pescadores tenemos un instinto especial para predecir el tiempo, ¿no? La meteorología que vamos a tener. Pero a veces, por las horas que le dedicamos a estar en el medio, yo siempre lo digo, he estado más en el mar que en tierra firme. O sea, de mis años de vida he estado más tiempo en el mar que en tierra firme. Recuerdo una vez en el Mediterráneo que cuando teníamos el barco de cerco, entró un levante fuerte de golpe
y la verdad que nos vimos bastante precisados para llegar a puerto, por las condiciones, no mucho viento, en fin, mucho oleaje, se metió todo junto, el viento y el oleaje de fondo, y aquello fue dramático, pero afortunadamente no nos pasó nada, ni a nosotros ni a los otros compañeros de otros barcos. ¿Y cómo le dio por escribir este libro? Bueno, hace muchos años ya que me habitué a la lectura, ¿no? Yo he sido lector habitual desde hace muchos años, tantos como posiblemente 40. Entonces, bueno, cuando empecé en el matrimonio cuando empezamos, que empezaron a venir los hijos, no le podía dedicar tiempo a la escritura. A la lectura sí, le dedicaba lo que podía en mis ratos libres. Después vino mi paso por la Cofradía de Pescadores, que fue 4 años de vicepresidente y 3 de presidente. Y tampoco tenía tiempo. Y cuando ya me quedé más relajado y tranquilo, entonces digo, ahora voy a intentar escribir. Y me dio esa vena y he descubierto que disfruto escribiendo, ¿no? Disfruto leyendo, pero también disfruto escribiendo. Y esa fue la causa, ¿no? La causa de seguir, o sea, de escribir, ¿no? Tengo un libro publicado y tengo un par de ellos también que los tengo ahí para darle los últimos retoques y también publicarlos también. ¿Sobre la misma temática? Normalmente hablo, bueno, uno sí, el otro no. Uno es de la misma, son relatos como este, relatos de temas pesqueros, incluso de alguna pequeño, ¿no? Lo que he comentado antes, a la política por no hacer las cosas en su día, y la mayoría son de relatos de por ejemplo, viajes de pescadores. Tengo uno muy curioso, que es una dinámica de las corrientes marinas, que creo que hay personas que no saben. El Mar Menor, las corrientes marinas en el Mar Menor, el que manda es el Mediterráneo, y el Mediterráneo a su vez de la presión atmosférica. O sea, no es en el caso de las masas de agua grandes de los océanos, que es la Luna, la principal que domina en el Mediterráneo, no. En los mares más cerrados, que tienen poca abertura, la influencia de la Luna, si no es nula, pero no es muy grande. Entonces lo que rige es los cambios de presión atmosférica, cuando sube el nivel del Mediterráneo por presiones bajas. Y la última, ¿es optimista o pesimista en relación con el Mar Menor? Hombre, yo pienso que si las administraciones se ponen a trabajar se puede recuperar. No es tarde todavía, pero hay que empezar ya. O sea, no podemos seguir viendo lo que estamos viendo, ¿no? Hay que empezar ya, y una vez que se empiece tardará años. Soy optimista, pero hay que ser realista también, ¿no? Tardará años en recuperarse. Pero yo pienso que se recuperará si se ponen a trabajar ya y hacen lo que tienen que hacer. Pues Jesús Gómez Escudero, ha sido un gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias por haber venido desde el Mar Menor a los estudios que tenemos en Molina Segura, y nada, mantenemos el contacto y esperamos la publicación de esas nuevas obras. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por todo. Un gusto. Seguimos en contacto y seguimos con todos ustedes en las noticias de la noche. Despedimos a nuestro primer entrevistado.